Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy estaré presentando la segunda parte de el estudio titulado El Juicio. Vimos antes que había algunas clases de juicio y el juicio que Dios tiene para nosotros, que es un juicio justo a favor de nosotros, y también el juicio que Él ha hecho a otras naciones y ha juzgado sus dioses, sus ídolos. También el juicio que hacen las personas cuando miran evidencias. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Quisiera que oraras conmigo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ilumina nuestra mente, que tu Espíritu venga y que se posesione de nosotros y podamos entender tu palabra del modo que tú quieres que lo entendamos. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, y bendícela y que podamos aprovechar este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de hacer juicio? Mateo 7, 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2. Y dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Interesante. No juzgar a los demás, porque de igual manera Dios nos puede juzgar a nosotros. El otro versículo es Juan 8, 15 y 16. Juan 8, 15 y 16. Y dice: Ustedes juzgan según las apariencias humanas. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Jesús nos quiere recordar aquí que somos propensos a juzgar superficialmente. O sea, que podemos decir algo que no debíamos de haber dicho mirando a alguien o mirando a algo. Pero el juicio que es verdadero y justo, que podemos confiar, es el juicio de Dios, del Padre. El apóstol Pablo hace una pregunta en Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Y dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esa declaración es muy linda. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces esto realza que vamos a ser juzgados por Dios, y por eso no debemos de juzgar o despreciar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. También en 1 Corintios 4, 5, 1 Corintios 4, versículo 5, dice: Por tanto, juzgad nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué hermoso que el juicio final pertenece a Dios, y solo Él puede ver y entender completamente el corazón de las personas. En un juicio se abren libros. El defensor, el abogado defensor y el abogado que está tratando de poner a la persona en la cárcel o de tener sentencia mala, los dos tienen libros. El juez también tiene un libro. Pero en este juicio que nosotros estamos viendo y que sabemos que está en la Biblia, hay un libro, hay una parte que se destaca más, y es la ley de Dios. Es la ley de Dios la regla por la que todos nosotros y nuestras vidas van a ser probadas para ver cómo estamos. En el mundo hay leyes de tránsito. Entonces, si alguien está violando las leyes de tránsito, esta persona es juzgada por la ley de tránsito, la que dice todas las estipulaciones, cuáles son las penalidades por hacer ciertas cosas u otras. No es lo mismo para todo.
Sin embargo, la ley de Dios va a ser usada para juzgar nuestras vidas. Y eso lo dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, porque Dios traerá toda obra a juicio. Qué interesante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Está hablando del futuro, o sea, de nuestra vida completa. No se ha terminado el juicio todavía en mi vida si yo todavía sigo viviendo. Debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos. También el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice, así hablad. Santiago 2, 12. Dice, así hablad pues, y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de libertad. Nosotros podemos hablar acerca de juicios, de lo que sea, pero el que me dice que estoy bien o estoy mal, solo es Dios. Nadie más puede decir, tal vez pueden decir alguna cosa, pero ¿y si estoy fallando? El juicio que ha tomado alguna persona sería malo si juzga por las apariencias. Si yo parezco ser una persona buena, si yo parezco ser una persona amable, si yo parezco ser cristiano, si yo parezco ser lo que sea, y alguien juzga sin conocerme, tal vez estaré equivocando. El único que no se equivoca es Dios, porque Él mira las intenciones del corazón. No nomás mira el corazón, sino las intenciones. Él sabe lo que estamos pensando antes de que lo hagamos. En la parte que sigue, el próximo viernes, voy a hablar acerca de las leyes, de los estatutos y de los juicios. Esto tenía que ser enseñado de Moisés hacia el pueblo de Israel. Y en el tiempo de Jesús, se supone que ellos sabían las leyes, los estatutos y los juicios de Dios. Se nota que ellos estaban más centrados en mantener el templo limpio, en mantener la estructura limpia, en mantener su doctrina limpia, que no se dieron cuenta que el Mesías, el Cordero que estaba siendo sacrificado, era Jesús. Y por no conocer el tiempo en que estaban viviendo, mataron al inocente Hijo de Dios. Hablando de nuestro vivir y de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que ese amor de Dios nos haga amarlo y obedecerlo, porque le amamos, obedeceremos su ley. Y el Salmo 1 tiene mucho que ver con esto. El Salmo 1 podía ser como el Salmo del juicio. Te invito a leer cuidadosamente el Salmo 1, que nos ayuda el Salmo 1 a estar en paz con Dios mientras Él hace su juicio. También compara a la persona justa con un árbol firme, próspero y fructífero, y a los impíos, a los que no obedecen, como maleza seca, o sea, como hierba que está seca, que se lleva el viento. En el tiempo de Moisés, el sistema de sacerdotes decía que los sacerdotes tenían atribuciones judiciales y ellos eran reconocidos como autoridades de juicio. Éxodo 28:15. Éxodo 28:15. Un pectoral de materiales finos. Tenía oro, tenía azul, carmesí, lino blanco y púrpura. Era cuadrado, conteniendo 12 piedras en 4 hileras. Y eso significaba cada uno de ellos, de esas piedras, los nombres de los hijos de Israel. Ahí en el versículo 21 de Éxodo 28 lo podemos ver. En el versículo 29 nos dice que el sumo sacerdote iba a llevar estos nombres consigo en el pectoral sobre su corazón.
Y cuando ministraba en el santuario era para acordarse, para que Dios se acordara de su pueblo mientras Él ministraba. La obra de juicio de Dios está prefigurada en el santuario. Por eso Él quería que estudiáramos el Antiguo Testamento, porque el sumo sacerdote llevaba en su corazón el nombre de sus hijos, de los hijos de Dios, y los presentaba ante Dios mismo para que Dios se acordara de ellos en el momento del juicio. La obra mediadora de Cristo e intercesora, que es nuestro sumo sacerdote celestial, nos dice en Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Y aquí dice que es un llamativo al hecho de que el único día que el sumo sacerdote entraba a la presencia misma de Dios era en el día de la expiación. Levíticos 16, pueden leer todo el capítulo. Aún así, los nombres de los fieles eran llevados por el sumo sacerdote continuamente. Éxodo 28, 29. ¿Qué es lo que pasaba? El sacerdote entraba solo una vez al año. Y entrando esa vez al año, el santuario se ensuciaba con la sangre, los pecados perdonados. Y se llenaba el santuario y no estaba limpio. Entonces, Él tenía que hacer una obra de expiación, una obra de quitar los pecados del santuario, estando en el lugar santísimo. Cristo hoy está en el lugar santísimo, abogando por mi nombre y tu nombre, por el nombre de los hijos de Dios, diciéndole al Padre: mira, ha pedido perdón, perdónalo. Perdona a Dante que hizo alguna cosa y él ya te pidió perdón, él está bien consigo mismo y quiere que tú lo aceptes. Cristo me pone el manto de justicia y ahora el Padre sí puede mirarme como si no hubiera pecado. Hay cosas que Dios hace por nosotros que nosotros no podemos hacer. Es que yo he pedido perdón y ya me alejé del pecado. Pero solo Dios puede declararme justo, nadie más. Solo Dios puede declararme inocente, nadie más. Y aún así, solo Dios puede declararme culpable. Es el único que puede declararme merecedor de un castigo. Entonces te pido que esta tarde, esta noche, tú le ores a Dios y le digas: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que empiece a hacer? Porque el tiempo se acerca, el mundo está cambiando y nosotros. Oremos, querido Padre. Esto que está pasando en el mundo, Señor, no es casualidad. Esto que sentimos no es casualidad. Y queremos que todos lleguen al arrepentimiento, así como Dios quiere. Y gracias, Señor, por mantenernos unidos, Señor. Cristo Jesús. Amén.